Vamos a Río Uruguay. Totalmente. Sí, como debe ser. ¿No? El hombre que durante 20 años fue buscado, uno de los 10 más buscados del mundo por ser uno de los narcotraficantes más peligrosos de Italia, de la mafia calabresa, apareció viviendo en nuestro país, sus hijos usando el apellido, yendo a un colegio. Ya, bueno, lo atrapan, se nos va, se nos fuga. Vamos a arrancar con eso, obviamente, en el día de hoy. Buen programa. Buena tarde. Gracias. Entonces, estas son las imágenes que nos están pidiendo además a toda la población, que estemos atentos por cualquier información. Ahí hay 4, porque se fugó Moravito con 3 más. Se sabe que uno es un argentino y después no tenemos mayor información. Esos son los 4 fugados de Cárcel Central, con el relato además que ya todos hemos escuchado sobre esta señora, esta vecina que se despierta y los tiene ahí. Bueno, es como de verdad que es de película, ¿no? ¿Es tan fácil escaparse de Cárcel Central? Parece que sí. Parece que Llevan 4 al hilo. Pero es fácil, ¿por qué? Porque tiene mucha abertura, la pared es de yeso, todo el boquete fácil, o porque hay corrupción interna o externa. Tú sos ingenua, pero no tanto. Evidentemente, ahí hay complicidad de alguien que se investiga a fondo, pero ahí hay complicidad. No se escapan 4 tipos del pleno 18, el pleno centro de Montevideo, la cárcel central, un 4º piso. No sean malos. Ahí hubo coima. Lo insólito es que siga existiendo un centro de reclusión, si bien con sus particularidades, en pleno centro de la capital, al lado de un edificio. Y claramente tiene que haber un trabajo de inteligencia, porque nadie puede hacer un boquete sin saber a dónde lo lleva ese boquete. Claro. ¿Qué pasa si terminaba dentro de del despacho del director de la cárcel? Bueno, pero una cosa es pensar en complicidad externa y otra es en interna, porque en la interna estaríamos hablando de corrupción. Las dos cosas. Yo creo que es inevitable pensar en ambas cosas, en un operativo de coordinación con el afuera y también con el adentro, a la luz de lo que se decía. Ya son varias las personas que se han fugado. ¿Creen que sigue en Uruguay? El último caso sale de la cárcel, ingresa por una ventana a una oficina donde justamente había allí un traje de policía que se pone, un uniforme de policía que no se estaba usando. Sí. Y sale por la puerta vestido de policía. Digo, a ver, un recluso... Desplanchado. Me parece que es inevitable que la investigación tiene que ser a fondo, ¿no? Celso Cuadro, corresponsal de Telemundo, está en este momento en un móvil en vivo para comunicarse con nosotros, para hacernos además un raconto de reconstruir cómo fue la historia de su captura, que nos hizo titulares en el mundo entero, igual que hoy, ¿no? Celso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Victoria. Saludos para todos. Bueno, detrás mío aquí está la casa donde estaba habitando Rocco Moravito hasta el pasado 1 de septiembre del año 2017, cuando fue capturado. Recordemos que no fue capturado en esta casa, sino que en un hotel en Montevideo, porque había tenido discusiones, claro, con su esposa y se había ido a Montevideo. Allí él estaba buscando una casa para alquilar, se quería separar por un tiempo y, fue cuando fue apresado allá en Montevideo. ¿Qué se supo de la familia de esa aquí en Uruguay. De la familia, ¿qué se supo desde entonces? La esposa es angolesa y tenía varios pasaportes también, pero a ella no le pudieron en ese momento imputar algún delito, por ejemplo, de falsificación o que ella se movilizara con algún tipo de documento falso. Por lo tanto, quedó en libertad en aquella instancia. Y o sea, ¿siguen viviendo atrás tuyo? No. En esta casa no queda nadie. Ahora no hay nadie y hasta inclusive... ¿Estás seguro que no está Rocco? Fíjate por las dudas, porque todo es tan insólito. Le tocamos... Bueno, toca timbre, yo qué sé. Recién lo estábamos hablando... No, lo estábamos hablando con el camarógrafo recién, ¿no? Pasó aquí algún vehículo que evidentemente sabemos que es alguna especie de inteligencia que están también chequeando, por supuesto, este lugar, ¿no? Pero aquí no hay nadie, ya tocamos la puerta, hay una especie de abandono en esta casa. Yo mismo vine en el año 2017 con Natilio, que me acompañaba en la cámara también, y observamos que en aquel momento, bueno, había personal de servicio, inmediatamente salió alguien a mirar a ver quién estaba. ¿Nadie entró hoy a esa casa? No, nadie, porque acá no hay nadie, ya desde hace un tiempo nos decían los vecinos. Me estoy desesperando, te juro me estoy desesperando. De curiosidad nomás, ¿no entraste, Celso?
pobre Celso no es el que tiene... ¿Querés que toque el timbre? Toco timbre, voy hasta ahí, Pero no hay hoy no problema. te va a abrir nadie, porque si está Moravito no te va a abrir nadie. Yo si soy la policía iría a averiguar. ¿Qué te digo, obviamente que no te van a, no podés hacerlo tú como un ciudadano común, pero nadie entró a esa casa de policías, inteligencia, A ver, lo que Atilio, fuera. vamos a mostrar un poquito, para que te muestro cómo está más o menos la casa. Hacé un zoom ahí en la y ventana, a ver qué se ve. A ver, un zoom en la ventana. A ver, vamos a mostrarles cómo está la casa de Moravito. Lo único que veo son, bueno, las ¿Alguna vidrio ventanas, roto? el pasto que está alto. No tiene tal Por la diferencia abandono. de color, el pensaba, portero deben ser cortinas. eléctrico que no funciona, la reja que está prácticamente ya muy derrumbrada, por lo tanto, digo, y los vecinos nos decían, hace mucho tiempo que por acá no se acerca nadie. De todas maneras, el pasto está corto, lo han cortado el pasto, o sea que alguien ha venido y hay luces que están encendidas dentro de la casa, pero luces en la parte de afuera, ¿no? De mejor y demás. Mira, Celso, voy a ir a una tanda y me voy para allá, porque yo voy a entrar a esa casa. Alguien, por favor, que entre y no sé, yo qué sé. A veces las cosas más obvias son donde están las claves verdaderas, no Bueno, lo sé. Estamos bromeando, pero... Tomemos en cuenta que Moravito se escapó de madrugada, teóricamente, así que perfectamente podría estar durmiendo acá, sin problema ninguno. Ay, tal vez. Bueno, lo cierto es que estamos en pleno Beverly Hills. Recordemos en este barrio, hace un tiempo atrás también atraparon acá al jefe de los Queenies, ¿no? Sí. Este barrio es reconocido. La casa, la famosa, ya la no es Gypsy, primera ¿no vez era? Bueno, la Gypsy Gypsy Queen. queda a 3 cuadras Sí, sí, de sí. acá, No, estás donde estamos estás nosotros. así. Eso estoy bien. Toda Estoy en el gente lugar simpatiquísima. indicado. Gente muy Sí, sana sí. toda. De hecho, sí. bueno, hay algún... Sí, más de un vecino pasaba y miraba y decía, no me diga que otra vez que cayó otro. Digo, no, bueno, en este caso se escapó, no es que cayó. Bueno, lo cierto es que en este barrio, de gente económicamente muy pudiente y demás, hay algunos colegios que, a los cuales, bueno, los chicos de la mayoría de este barrio van. Son empresarios que viven acá, gente de diferentes... o sea, a ver, no llama la atención un Ferrari, un Lamborghini, no llama la atención un Mercedes-Benz. Bueno, en uno de estos colegios, Moravito, que se hacía llamar Francisco Capeleto y que decía tener 49 años, inscribió a su hija con el apellido Moravito. Y fue allí entonces cuando se encienden las alarmas o se terminan de encender las alarmas de toda una investigación que ya lo venía cercando y lo venían siguiendo. Porque él había presentado sus documentos en algunos lugares y cuando fue a hacer el pasaporte quedaron registradas allí sus huellas dactilares. Esas huellas fueron enviadas a Italia y de esa manera entonces lograron corroborar que en realidad Capeleto no era Capeleto, sino que era Moravito. Y es ahí cuando ya lo empiezan a acercar. Había escuchas telefónicas y demás y no sabían bien dónde estaba. Pero lo cierto es que después, a partir de ese momento, entonces, es ahí cuando ya logran establecer una pista de él. Habían acá hecho una vigilancia en la casa, no estaba en la casa, lo entran a buscar y lo logran detener finalmente el 1 de septiembre del 2017 ahí en Montevideo. Bien, entonces me decís que la casa dejó de estar habitada, pero tenés información de si su familia, porque la mafia es muy código familia, ¿no? No se deja la familia, no sé. ¿Dónde está viviendo la familia? ¿No sabemos? No hay información de eso, como que ellos desaparecieron, ¿no? Totalmente, la menor no concurrió más a este colegio, se borraron prácticamente. Yo estuve haciendo algunos contactos, hablé con algunos vecinos, inclusive de por acá cerca, me decían que no. Lo que han visto es otro movimiento, algunos días después, posteriores a que él estuvo en este lugar, o cuando fue detenido, pero después ya no vieron absolutamente más nada. Ni siquiera mudanza, nada han visto acá, ¿no? Los vecinos. Bien. Bueno, Celso, muchísimas gracias por este raconto, ¿no? Traernos de nuevo lo que fue la crónica en el 2017. Y bueno, claro. Cuando tengas algún dato, nos avisarás. Bien, voy a seguir haciendo guardia acá en la puerta. Yo no desestimaría esa pista. El cámara y yo. Sí. Bueno, hay que decir que cuando a él lo atrapan, él no es menor el dato de que, bueno, se escapa con un individuo que es experto en falsificar documentos. Y él tenía 150 fotografías en su poder de diferentes tonalidades y de diferentes formas para hacer. O sea, estás queriendo decir que ya ¿no? ya no lo visualizás en Uruguay, ya se fue. ¿Eso pensás?
Ya pasó Y fíjate migraciones. que prácticamente estamos a 3 horas de lo que es la frontera con Chuy, más o menos, 4 horas desde ahí, desde Montevideo. En el Chuy nadie te pide absolutamente nada, ¿no? Yo te diría que los investigadores ya a esta altura estiman que no está en Uruguay, o de repente sí. Hay otro dato que no es menor y quiero compartirlo con ustedes. Hace muy poco rato tuve una charla con un abogado de uno de los tantos individuos que compartió la celda con el propio Moravito. Era muy simpático allí y era muy querido entre mucha gente, fundamentalmente los reclusos que lo acompañaban. Pero además, hace muy poco tiempo, y este es un dato chequeado en relación a esto, ya había tenido un intento de fuga. ¿Qué ocurrió en ese momento? Sí. Y esta información es muy reciente. Hubo rotura de algunos elementos en la celda y en el lugar, y como que allí el personal que trabajaba descubrió la situación y sancionaron a varios de quienes estaban alrededor de él. Él no fue sancionado. En esa oportunidad no fue sancionado. ¿Por qué? No estoy hablando del incidente. No fue sancionado porque no se encontró como que él tuviera algo que ver. Pero ya las autoridades tenían algún dato de lo que podía llegar a pasar. Pero entonces, por eso, se lo imaginaron. Si pasamos raya a esto que nos acabas de contar, a ver si entendí bien. Ya hubo un antecedente de intento de fuga por parte de un grupúsculo de privados de libertad que estaban con él. Compañeros de él. Compañeros de él. Porque ahora usamos unos eufemismos bárbaros, es más fácil decir de otros delincuentes. Entonces, eso ya estuvo ahí presente. Sí, hace un tiempo. No estoy hablando del incidente. ¿Qué tanto tiempo sabemos? Y yo te diría un par de meses, entre los últimos 2 meses. No sé bien la fecha porque no me la dijeron. O sea que ya había una alerta y las defensas de lo sucedido. Los mecanismos no se pusieron en marcha. Y había algo. No sé si una alerta, pero había. A ver, no encontraron un boquete, ni mucho menos, pero había un run de que algo podía llegar a pasar en relación a esto, porque además Moravito ya no le quedaban más instancias. Ya solamente lo que faltaba estaba con arresto administrativo, recordemos, ¿no? Sí. Acá lo logran capturar por la documentación falsa, por eso es que lo retienen y lo procesan. Después estaba con un arresto administrativo, que es a la espera de la extradición a Italia, ¿verdad? Claro. Pero ya, claro. Qué contentos deben estar además, en Italia con esta noticia, ¿no? Imagínate. Bueno, la noticia cayó como balde de agua fría en Italia, ¿no? O sea, a esta hora, otra vez Código Rojo italiano, a través de Interpol para esta situación, ¿no? O sea, no es fácil. Bueno. Así que bueno, en base y tú a ahí eso parado, Celso, frente a la casa y no me entras. Yo te digo la verdad. Gracias por... Dame un ratito. Gracias por este móvil. Pero escribime que al celu después, ¿está? Gracias, Dale. Chau. Chau. Bien. Bueno, uno se ríe porque son estas cosas, sí, porque son estas cosas que superan la comprensión. Mansi. Creo que esto de alguna manera deja en evidencia una vez más uno de los mitos uruguayos más entrañables, que ese es el mito de la excepcionalidad. O sea, a nosotros nos va a pasar, nosotros no somos iguales, somos mejores que nuestros vecinos, somos mejores que otras latitudes. No, estamos hasta acá con la delincuencia, estamos hasta acá con la corrupción, estamos también con la corrupción policial, como quedó de manifiesto hace bien poco con un episodio que involucró a un montón de agentes. Y como anticipaban los distinguidos companelistas, da la impresión de que una movida de esta naturaleza, 4 tipos en procesión, no pueden fugarse de una cárcel sin la complicidad desde adentro y desde afuera. Y esto no debe llamar la atención. Hace casi un año, por estas fechas, la Llera, que es el director nacional de policía, creo que es el cargo, había anticipado que nos encaminaba, que el país estaba en el rumbo en materia delictual a Guatemala y El Salvador. Y naturalmente que eso no refiere exclusivamente a las bandas delincuentes, eso refiere a un contexto. El delito no se produce en una probeta dentro de un tupper, se produce en un contexto de deterioro de la educación, de deterioro de la convivencia, de deterioro también de las pautas sociales, de la corrección y de la corrupción. Y en ese contexto es que producen episodios como este. ¿Coincidís, Alfredo? Sí, yo lo dije antes, ¿no? Para mí acá hay corrupción, si no se escapan así nomás, no es una cárcel campanero que está capaz con poca vigilancia, que también ahí no se podrían escapar, pero que se escape gente. Pero en definitiva el contexto urbano de esta cárcel, ¿lo hace más fácil o más difícil para escaparse? Yo diría que tendría que ser más difícil,
Porque además estamos hablando que está la cárcel dentro de la jefatura de policía. No estamos hablando de que está dentro de un supermercado o de un shopping. Digo, y es de un cuarto piso. Digo, ¿qué son? Mandrake, ¿cómo hicieron para fugarse? Escúchame. Ahí yo creo que tiene que hacer investigación en serio y tiene que varias cabezas, me parece, que tienen que empezar a rodar por esos lados. Virginia. Y yo coincido, y más allá de los ribetes tragicómicos que tiene la noticia, porque bueno, la verdad que es bastante indignante que se escapen 4 detenidos en pleno centro de Montevideo, en donde además está la ciudad plagada de cámaras, entonces tampoco se entiende cómo no se hizo un seguimiento de las cámaras de la ciudad para ver si se los veía de alguna manera. Bueno, se supone que eso sí se está llevando a cabo. Nosotros no Sí, tenemos... sé. detectan en el momento. Y claro, lo que sabemos hasta ahora es que la señora, después que se van de la casa, baja y le avisa al policía que está en la garita, mire que recién se fueron 4 personas de mi casa. Esa es la información que tenemos, y fotos bastante difusas también, que no entiendo por qué las fotos que da el Ministerio del Interior para que la población pueda Sí, mira, identificar a las por lo personas. pronto de Moravito en Google la encontrás mucho más clara. Pero los otros, que nadie los conoce, la verdad que tampoco se entiende. Pero más allá de todos estos ribetes tragicómicos, esto puede llegar a ocasionarle a Uruguay problemas bastante serios, sobre todo por este italiano. Miguel Chagas recién estaba poniendo en su cuenta de Twitter que el gobierno italiano le va a pedir explicaciones al gobierno uruguayo por esto. Era una persona que estaba buscada por un montón de delitos muy complicados en Italia y que ya estaba la extradición. Simplemente estaban esperando que saliera la casación, Sí, que exacto. era la última instancia. Entonces, esto puede llegar a traerle problemas bastante importantes a Uruguay. Pepe Sena. Señora, estamos asombrados por lo que ocurrió y no es para menos, pero también recordemos que estuvo 15 años en el país haciendo lo que se le Bueno, antojó. ¿cómo entró? ¿Cómo Esa sale? era la ¿Cómo, pregunta. No, y algo que Celso no decía en el informe, pero que creo que todos recordamos, es que tampoco es Uruguay quien lo detecta. La advertencia viene de Brasil, de una investigación que se venía siguiendo y que le avisan a Uruguay, señores, ustedes tienen ahí al número 5 más buscado en Italia. Yo nunca me voy a olvidar que una vez me hicieron cierre de frontera, no me dejaron salir del aeropuerto, tuvo que llamar al ministro del Interior para decir que la Victoria Rodríguez, que tenía cierre de frontera, no era yo, porque había un cierre de frontera para Victoria Rodríguez sin cédula de identidad. Bueno, después salió que era una de Paysandú, ¿tá? Pero... Y pasan los moravitos, ¿no? Pepe, ¿vos te pasó algo parecido o Sí, no? a mí me pasó en Ezeiza con un narcotraficante mexicano que tenía el mismo apellido que yo. Y le salta, aparece la pantalla en rojo. Y yo iba a Asunción a una cumbre del Mercosur. Y me retuvieron ahí 10, 15 minutos hasta que obviamente se dieron cuenta. Pero Sí, hay, pero un 10, hay un 15 protocolo. minutos te tuvieron en el aeropuerto. Claro, pero hay un protocolo. Y me quedé pensando en un hecho ocurrido hace no mucho tiempo acá con unos jovencitos que habían venido de República Dominicana. La verdad que no recuerdo muy bien cómo fue el hecho, pero Migraciones se portó bastante mal con esos muchachos. Los devolvió, tuvieron que volver a Sí, República me Dominicana. acuerdo, con su mamá, sí. Parece no haber el mismo celo para todos, ¿no? O por lo menos uno se queda pensando en ese tipo de Está el caso de situaciones. Salcedo, que se compró un cerro, lo arrasó, se lo llevó puesto. Bueno, tengo hay un plata cuñado ahí, que, ¿no? que Claro, alquila ese por ahí, señor compartí varios veranos con Balcedo. Y nadie se enteró, también nos enteramos por Argentina. Y Moravito aquí operaba, por supuesto que con ese nombre falso, pero era uno de los empresarios más importantes de la soja. No es que se quedó tranquilo en su casa de Punta del Este dedicándose a no sé, el cultivo orgánico. Estaba operando en el mercado, tenía cuentas bancarias y tenía empresas, ¿no? Bien. Era un productor. Bueno, Claro. empresario. ¿Quién cree Inversionista. ¿Quién Era un cree, productor extranjero que había venido a invertir a Uruguay. ¿Quién cree que está en Uruguay? ¿O quién cree que ya se fue? A mí me parece que este tipo de operaciones exigen ciertos grados no solamente de corrupción, sino también de inteligencia. Y me da la sensación de que son cosas que se hacen rápido y que tienen ya las vías de salida, como ya, esto es una presunción, no soy ninguna experta, pero se me ocurre que deben Pero tener para las vos, vías de salida ¿sospechás rápidamente. que la vecina es cómplice? No, las vías de salida de las personas que se retiraron. O sea que una vez que salen, así como encontraron el uniforme del policía para poder escapar, también está todo preparado como para que rápidamente se vayan. Y lo que dice Celso, no solamente por el Chuy, también pueden haber salido por otro lado. Y bueno, es fácil irse del Uruguay. Lo que resulta complejo o raro es que personas de esta, digamos, de este peso, si se quiere, y de esta importancia, no porque sean precisamente grandes homicidas, pero sí de peso y de importancia por lo que Uno decía de ella. los 10 más buscados del Por mundo eso por digo. 20 años. Pero además lo que decía ella, que
puede traer a colación un problema internacional, no tenga o no merezca otro tipo de seguridad o de reglamentación en el cuidado de... Creo que hasta Balcedo está, ¿no? En la cárcel central también esperando la extradición. Creo que está en la misma cárcel central. Ya está con prisión domiciliaria. Ya está con Ah, ya está con prisión domiciliaria. Bueno, pero estuvo Balcedo en esa cárcel. El tema es, ¿por qué en cárcel central? Y yo coincido en que cárcel central debería ser uno de los de los lugares... De mayor seguridad. Como mayor, claro, porque está rodeado... Pero él es, no voy a decir que es el premio, pero es el menos malo de los lugares donde se puede Es el menos malo de estar. los lugares, pero es donde hay más policías presentes, donde hay más seguridad, donde hay más inteligencia de entrada y salida de personas, o sea, entonces o la inteligencia no funciona o si funciona, funciona pero con ayuda. Qué susto, Dios mío, se tiene que haber llevado esa mujer, esa vecina. Oiga, Qué Victoria, susto. en Punta Pausa. si está uno adentro, si se fue de hijab, de muletas, 2,20 metros, de bar, no se va a ir este buen hombre. Es que yo te no sé si Pausa, es más, pausa, no es ya más cómodo venimos, quedarse. pausa y ya venimos. Estuvo 13 años. Que no tengas que elegir